porque ya solo nos queda la mitad de lo que un día tuvimos. Muchísima atención, noticia de última hora, porque el gobierno nacional se acaba de pronunciar del gran daño ambiental que se está viviendo actualmente en el país. Hacer conciencia ayudaría a conservar lo poco que nos queda. Agora Verde. La Z 106.9 y Cesan Cónsul les da la bienvenida a este espacio de diálogo sobre el uso sostenible de nuestro patrimonio natural y cultural, porque nuestro planeta nos necesita. Ahora presentamos Agora Verde. Muy buenas tardes con todos, otra vez un lunes más, lunes 28 de agosto, estamos en un programa más de Agora Verde, programa 114 de los que tenemos en cuenta, ¿no? Los que hemos llevado ya este grupo de amigos interesados en hablar sobre temas relacionados con el ambiente. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Yo creo que toda la semana ha habido un poquito de conversa sobre este tema, los resultados de la consulta popular por el Yasuní. Y ahora, ¿qué se viene después del sí? ¿Qué se viene después del sí? Esta pregunta específicamente nos va a ayudar el día de hoy contestando nuestra invitada especial, Antonella Calle, quien es comunicadora social y vocera del colectivo Yasunidos. Hola Paul, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, qué gusto volver a compartir contigo a los tiempos, nuevamente la radio. No te veo ahora mismo todavía, pero sí, es súper chévere poder estar contigo. Y sobre todo este tema que es un tema súper importante. Hace unas 2-3 semanas creo que estuvimos con Inti Gronenberg hablando precisamente de este tema antes de que se produzca la consulta popular. Hablábamos justamente respecto de qué perspectivas había, qué se venía, probablemente con el sí, probablemente con el no, que también era una posibilidad, ¿no? Sin embargo, hoy ya estamos con los resultados, ya los tenemos, ya los ha hecho públicos de alguna manera también el CNE. Entonces hemos creído que es conveniente ahora sí ya poder hablar en firme de lo que se podría venir a raíz de estos resultados. Para eso tenemos a Antonella Calle, precisamente queremos saludarle. Hola Antonella, muchas gracias por acompañarnos hoy, qué gusto enorme tenerte en Agora Verde. Muy buenas tardes a ustedes, Paul, Eri, muchas gracias por la invitación, y para la gente que nos está escuchando, es un gusto estar en su programa. Qué chévere, Antonella. Quizás nosotros siempre acostumbramos tratando de que quienes nos escuchan sepan con quién estamos hablando, con quién estamos tratando. Entonces, ya te hemos presentado como comunicadora social, como miembro del colectivo Yasunidos, pero ¿quién es Antonella Calle? ¿Cómo te involucras en estos temas de conservación? Porque claro, digamos, el tema de comunicación social como tal es tan amplio, podrías estar hablando ahorita de un montón de cosas, noticias, no sé, de una diversidad de temas. Pero estás enfocada en temas de ambiente, de conservación y dentro de ese universo grandote que es la conservación ambiental, hay un tema muy específico ahí que es el tema del Yasuní. ¿Cómo Antonella se involucra en estos temas? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, sí, claro, hace 10 años, cuando se declaró la explotación petrolera del Yasuní TT, recordemos en ese momento, por el presidente de ese entonces, Rafael Correa. Hace 10 años yo tenía 19 años y había terminado recién el colegio, todavía ni siquiera había hecho mi carrera profesional, recién me había graduado del colegio y estaba viendo que iba a estudiar. Y en esa coyuntura se decide declarar la explotación petrolera del Yasuní TT, ¿no? Uno de los lugares más megadiversos del planeta, hogar de los últimos pueblos aislados. Yo para eso ya venía activándome en causas a favor de la defensa de los derechos de los animales,
Y obviamente también me sensibilizó mucho el tema de que vayan a hacer campos petroleros en una zona tan frágil como lo es el Yasuní, ¿no? Entonces, bueno, me junté junto a otros jóvenes, creo que a nivel nacional, que creamos esto de Yasuní y que nos empezamos a movilizar. Primero nos movilizamos en marchas, ¿no?, en contra de esta decisión de explotar el bloque 43 del Yasuní. Pero después de eso se convirtió en un colectivo que ahora se llama Yasuní, ya 10 años. Y después enseguidita de estas marchas dijimos, bueno, impulsemos la consulta popular para que el pueblo ecuatoriano sea el que decida si explotar o no el Yasuní TT, ¿no? Entonces, bueno, ahí comenzamos a movilizarnos. Y más o menos así es que me vinculo en esto. Y a la par también ya comencé a estudiar mi carrera universitaria, mi pregrado. Y ahorita ya estoy finalizando mi maestría también, y eso. Muy interesante, ¿no? 19 años, súper joven para empezar y conocer un poquito más de este tema. 10 años, aproximadamente 10 años, ¿no? En todo este camino que se ha hablado, que muchos conocemos del tema del Yasuní, pero que hay otras personas que necesitan un poquito más de información. No sé si nos puedes comentar de manera general cuándo empezó, por qué empieza este tema del Yasuní en el país, o sea, ¿cómo empezó todo esto? Sí, bueno, recordemos que hace 10 años se decidió explotar el Parque Nacional Yasuní ITT, luego de que el presidente de ese momento, digamos, por una iniciativa de la sociedad civil, de pedir que los países que históricamente han contaminado compensen al Ecuador económicamente para que el Ecuador no explote el bloque 43 del Yasuní ITT. ¿No es cierto? Esa fue una iniciativa que nació desde la ciudadanía, pero que después del gobierno de Rafael Correa lo tomó y la comenzó a impulsar ya a nivel de gobierno, ¿no? Lastimosamente, por parte del presidente de la época nunca hubo la intención real de dejar el petróleo del Yasuní TT y por lo tanto la iniciativa fracasó. Entonces fracasa esta iniciativa y el presidente junto a la Asamblea Nacional de ese momento dicen, bueno, hay que explotar el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní. ¿Y por qué es tan importante el Parque Nacional Yasuní y también en este caso el bloque 46? Es que, bueno, tiene varias cosas importantes. Esta zona es considerada por los científicos uno de los lugares más megadiversos del planeta, por los científicos, ¿no? Solo para que tengamos una idea, en el Yasuní TT, ¿no es cierto? En el Yasuní hay cerca de 1.130 especies de árboles, ¿no? Es decir, más que en Canadá y en Estados Unidos juntos, ¿no? Entonces es un lugar muy, muy mega diverso, ¿no? Hay, digamos, por ejemplo, en un solo árbol, en el Yasuní se pueden encontrar aproximadamente 94 especies de hormigas, en un solo árbol, ¿no? Entonces, digamos, es un lugar muy, muy rico en biodiversidad, pero también es importante porque también es el hogar de los pueblos aislados, de los dos últimos pueblos aislados que viven en la Amazonía ecuatoriana. Son pueblos que decidieron no tener contacto con la sociedad, digamos, como nosotros lo conocemos. Son pueblos, por ejemplo, que no tienen una cédula de identidad, que no se sabe a ciencia cierta cuántos son, pero que hay evidencia suficiente de que viven en la Amazonía, internados en la selva amazónica. Pero además también es importante porque la Constitución del 2008 ya reconoció a los pueblos aislados, y también dice claramente la Constitución del 2008, ¿no?, que en el territorio de los pueblos aislados no podrá haber ningún tipo de actividad extractiva. El problema fue que justamente para empezar a explotar, para declarar la explotación petrolera del Yasuní TT en el 2013, recordemos, por la Asamblea Nacional, como lo decía hace un rato, lo que se hizo es cambiar unos mapas diciendo que los pueblos aislados no viven en el bloque 43, sino que viven más al sur, más abajo, y que por eso sí era legal la actividad petrolera en esta zona, lo cual fue totalmente ilegal, ¿no? Entonces, bueno,
ahí nace la consulta popular, digamos, en este contexto. Nos reunimos muchos jóvenes en contra de esta decisión y recolectamos firmas. Durante 6 meses a nivel nacional, durante 2013 y 2014, Yes Unidos recolectó 757,000 firmas a nivel nacional para que se dé esta consulta popular. Lo que sucede en ese momento, en el 2014, es que el gobierno de turno quería explotar el Parque Nacional Yasuní y no quería que se dé una consulta popular porque era muy probable que pierda, ¿no? Y nosotros entregamos las firmas, más de las que se necesitaban, ¿no es cierto?, al CNE, y lo que hace el CNE, el Consejo Nacional Electoral, es anularnos más del 60% de las firmas. Y decirnos, como no tienen las firmas requeridas, no pasa la consulta popular, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que nosotros hicimos durante estos 10 años es exigir que se haga justicia. Nosotros sí habíamos tenido las firmas necesarias, y que por tanto el Estado ecuatoriano tenía que reconocer que nosotros sí llegábamos a la consulta popular. Y finalmente eso pasó luego de 10 años, ¿no? Muy interesante, un camino muy, muy largo, pero que se ha cristalizado, digámoslo así, con la consulta realizada este 20 de agosto y que el pueblo decidió, ¿no? Antonella, yo tengo una pregunta que quizás nos estamos haciendo, aunque la has respondido ya en parte tú, pero te la hago nuevamente como para tratar de resaltar este tema. ¿Por qué era necesario? Y creo que Pedro Bermeo respondía en cierta parte hoy en Twitter precisamente a esa inquietud, ¿no? ¿Por qué era necesario consultarle a la ciudadanía de este tema? Sí, justamente el Yasuní es un parque nacional, ¿no es cierto? Es reserva de la biosfera, digamos, tiene varias categorías de protección. Pero bueno, frente a eso, justamente, digamos, en un parque nacional como el Yasuní, con todas estas categorías de protección, como lo dice la Constitución, no puede haber, digamos, este tipo de actividad. Se puede haber solo con una excepción, y la excepción es justamente que el presidente con la Asamblea Nacional declaren de interés nacional la explotación de esta zona, ¿no? Que compete a todo el país. Y con esa declaración se puede explotar se pueden extraer recursos de estas zonas, ¿no? Entonces eso tocó hacer en el Parque Nacional Yasuní, para el bloque 43 específicamente, tuvieron que declarar de interés nacional. Esto pasó en el 2013, ¿no? Entonces, cuando ya declaras un área de interés nacional es porque compete a todo el país. Y frente a esa declaratoria, la consulta popular tenía que ser a nivel nacional, porque ya no era solo de ese sitio, sino era un área de interés nacional. Entonces, frente a eso, la consulta popular se hizo a nivel nacional y no local o regional, ¿no? Sino que todo el pueblo ecuatoriano tenía que decidir sobre este territorio, porque la explotación petrolera, como lo declaró la Asamblea en ese momento, de esta zona del bloque 43 era de interés nacional, le competía a todo el Ecuador, y por eso la consulta popular se dio a nivel nacional. Eso un poquito para aclarar, justamente en esta semana, creo que la semana pasada, hubo mucha duda con respecto a por qué fue diferente, ¿no?, con el tema de la consulta del Chocó andino y por qué lo del Yasuní fue a nivel nacional. Yo creo que aquí ya nos está aclarando básicamente por qué fue a nivel nacional y se consultó a todo el país. Sí, súper interesante conocer. Detrás de todo esto hay toda una normativa ambiental, hay un pronunciamiento inclusive de la Corte Constitucional. Antonella, ¿nos cuentas de eso un poquito, por favor? Bueno, justamente cuando la Corte Constitucional, tuvieron que pasar 10 años, primero es importante decir, para que la Corte Constitucional revise la pregunta que fueron las y los ecuatorianos a votar este 20 de agosto, ¿no? La pregunta fue una pregunta que nosotros la propusimos en el 2013, justamente 10 años, y luego de 10 años, a inicios de este año, la Corte Constitucional hizo la revisión, ¿no es cierto?, de la pregunta, y lo que dictaminó finalmente ahí la Corte Constitucional es que la pregunta sí era constitucional. Era constitucional, pero que todavía también era
estaba a tiempo, digamos que no habían pasado 10 años desde que nosotros hicimos esa pregunta, pero que todavía estaba a tiempo porque todavía se estaba extrayendo el petróleo del Yasuní-Tete, ¿no? Y la pregunta dice al último, ¿no? Que se quede, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga bajo el subsuelo el crudo del Yasuní-Tete, conocido como bloque 43? Entonces, como mientras haya petróleo en el Yasuní-Tete, es totalmente válida esa pregunta, ¿no? Entonces, también no modificó la pregunta la Corte Constitucional, pero además también lo que dictó la Corte Constitucional es que, ¿no es cierto?, una vez de llegar a ser favorable la votación del 20 de agosto, como ya lo fue, la actividad petrolera tiene un año para salir de la zona, pero este año es importante decirlo que no es un año en donde se cuentan fines de semana o feriados, ¿no? Por lo tanto, es más de un año y más o menos en el 2025 la actividad petrolera tendrá que salir de la zona. Además, no es un retiro, digamos, que es de un día al otro desde que se publican los resultados oficiales. Esto es un proceso además porque la actividad petrolera, el retiro de la actividad petrolera tiene que hacerse de manera responsable con el ambiente, ¿no es cierto?, de la mejor manera. También se tiene que hacer una remediación ambiental. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que dictó la Corte Constitucional en su momento, que tienen, ¿no es cierto?, este año para salir las actividades petroleras. Y por tanto esto corre desde que se proclamen los resultados oficiales, ¿no? Básicamente esos pronunciamientos se dieron la semana pasada por parte del gobierno, ¿no? Justamente que se va a acatar la decisión, ¿no?, de la Corte, primero de la gente que habló, la gente que decidió, nosotros como ciudadanos que hemos dicho sí, ¿no? Pero también te quiero preguntar algo, como mencionaste, de la pregunta, ¿no? Esta pregunta fue planteada hace mucho tiempo, fue aceptada, no ha cambiado en el transcurso de estos años, no fue modificada, y había mucha, no sé si confusión, llamémoslo así, muchas personas o no entendían bien la pregunta o estaban todavía el último día de las votaciones asesorándose con respecto, que si el sí significaba quizás que se iba a explotar o el no era dejarlo bajo tierra. ¿Piensas que tal vez hubo alguna cosa que le faltó, algún dato específico o en terminología cambiar para que la gente pueda asimilar bien la pregunta? Sí, bueno, yo como comunicadora te diría que sí, digamos, siempre el tema legal, poner el tema legal en términos más legibles para las personas que no somos abogados, abogadas, siempre, digamos, sería lo óptimo, pero a veces justamente en estos temas legales es importante ser como bastante específicos, a veces técnicos, ¿no es cierto? Entonces eso obviamente complicó que sea más entendible, de una forma más entendible directamente la pregunta de la consulta popular, y nos pasó mucho lo que tú dices, ¿no? Yo mismo haciendo campaña en las calles, invitando a la gente a votar. Me acuerdo que una vez me encontré con un señor que estaba bastante entusiasmado y le dije, entonces, para cuidar el ambiente, para cuidar el Yasuní, ¿no es cierto?, el bloque 43, si usted quiere eso, tiene que votar por el sí, tiene que rayar sí. Y el señor se enojó mucho y me dijo, ¿cómo? Pero si yo voto sí es para que se siga extrayendo petróleo, entonces usted me está engañando, ¿no? Y yo le entré en angustia porque dije, claro, el problema es que hay mucha desinformación. Entonces ahí le expliqué, le leí la pregunta como 3 veces y ahí el señor me dijo, sí, tiene razón, es por el no. Pero sí, lastimosamente pasó mucho eso, ¿no? Y bueno, ese es el problema, creo que igual mucho de estas cosas legales, ¿no? Que traducirlo a palabras más legibles y más sencillas siempre es un reto, y a veces simplemente no se puede para cumplir justamente con cosas legales. Pero bueno, creo que tuvimos ahí un reto importante en la campaña para decirles que eran sí, por eso siempre hablamos del sí, y bueno, logramos llegar a un porcentaje importante de la población, aunque estoy segura que otro porcentaje importante de la población votó no, por la confusión que había en la pregunta.
pensando... Yo también pienso exactamente lo mismo y creo exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Sí, es que hasta el último nos encontrábamos con gente súper confundida, que querían, sí, yo sí quiero proteger el Yasuní, entonces por eso voy a votar no a la explotación petrolera, ¿no? Entonces, bueno, pero finalmente lo bueno es que ganamos y con un porcentaje importante, y eso es importante resaltarlo porque finalmente si vemos, ¿no es cierto?, Yasunidos, bueno, igual y esta campaña ha sido un movimiento totalmente apartidista, nunca ha defendido ni impulsado ningún movimiento político y peor aún a algún candidato, y eso es importante decirlo. Pero lo que sí podemos ver es que hay un consenso nacional en el Ecuador y si en algo estamos de acuerdo, si bien ahorita hay segunda vuelta y va a tocar elegir entre uno o entre otro o en no sé, en algunos casos votarán nulo, ¿no es cierto? Pero de algo que sí estamos seguros es que el Yasuní ganó en estas elecciones, ¿no es cierto? Obtuvo más votos que cualquier otro candidato, ¿no? Y eso es importante porque nos dice mucho que más allá del candidato que pueda ganar en esta segunda vuelta, el Ecuador es un país que es sensible con los derechos de la naturaleza y que es sensible con las causas ambientales, pero que además es un país que le interesa cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Y eso es bastante importante porque nos demostró el voto en esta consulta popular, pero ya nos ha demostrado el Ecuador eso anteriormente, ¿no? Por ejemplo, fuimos el primer país en aprobar los derechos de la naturaleza en el 2008 y ahora nos convertimos en el primer país en dar un primer paso en concreto a favor de la lucha en contra del cambio climático y fuimos una vez más y por suerte por no temas de violencia, pero con la consulta popular de nuevo fuimos noticia en los grandes medios de comunicación, ¿no? Y eso fue bueno porque el país también está siendo reconocido a nivel internacional por defender los derechos de la naturaleza y ya no solo por ser un país en el que lastimosamente hay altos niveles de violencia. Antonella, yo justamente comentaba este tema, ¿no? Parecía que hace algún tiempo lo único que nos unía como país, en este país que estamos tan resquebrajados, ¿cuál es la palabra exactamente? Tan divididos, era el fútbol, porque claro, cuando juega la selección, todos estamos ahí apoyando a la selección, pero aunque parecía que este era el único tema, nos damos cuenta después de esta elección que hay otros temas sociales, temas ambientales, porque el tema del Yasuní es un tema social también, no es un tema solamente ambiental, que nos unen como país. Esa es tal vez otra enseñanza, otro aprendizaje, otra lección que nos deja este proceso. Sí, por supuesto, o sea, casi el 70%, ¿no es cierto?, de las y los ecuatorianos se juntaron para decirle sí al Yasuní, sí a la vida, y esto es súper importante porque pese a que hubo una campaña muy fuerte también por parte del no, con mucho más presupuesto, además, con presupuesto que no tuvo la campaña del sí, finalmente la gente prefirió como pensar en el futuro de las futuras generaciones, ¿no es cierto? Pero también en los derechos de la naturaleza, en los derechos de los pueblos. Creo que eso es muy lindo porque vemos cómo, eso, justo lo que tú decías, ¿no? Nos alegramos cuando llegamos al fútbol, no sé, a la final del mundial, cuando llegamos al mundial, cuando pasamos al mundial, ¿no? Pero finalmente creo que también el Yasuní nos deja una enseñanza que también nos podemos sentir orgullosos y que los ecuatorianos nos sentimos orgullosos y decidimos proteger este lugar que igual es único en el mundo y que está en el Ecuador, ¿no? Entonces, y eso es lo importante, nos juntamos para defender este lugar único en el mundo, que además nos podemos sentir muy orgullosos y orgullosas que está en este territorio del Ecuador. Qué chévere esta primera parte, Antonella, que hemos conversado precisamente de todos los resultados, digamos de todo lo que ha habido alrededor de la campaña del Yasuní en más de 10 años. Vamos a esta primera sección que tenemos, que es el ¿Sabías qué? Por favor. Nunca dejes de aprender y nunca dejarás de crecer. Este es el segmento ¿Sabías qué?
¿Sabías que los Tagaeri y Taromenane son pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que mantienen una vida sin contacto con la población mayoritaria? Conocidos como ecosistémicos, estos pueblos habitan la Amazonía en estricta relación de dependencia con su entorno ecológico. Su patrón de movilidad les permite ejercitar su actividad de recolección y caza, así como la búsqueda de lugares relacionados con sus ancestros. Cualquier cambio en el hábitat natural puede perjudicar tanto la supervivencia física de sus miembros como la del grupo o pueblo indígena. Eso es un dato muy importante, justamente no es solamente la biodiversidad existente, sino los pueblos ancestrales que se encuentran justamente en esta zona. Antes de continuar, agradecer a quienes nos sintonizan a través del Facebook Live por Z Radio y quienes nos están mandando sus puntos de vista, ¿no? Justamente es un programa para que ustedes conozcan cómo nació esto de la consulta popular. Vamos a analizar qué hay ahora después con estos resultados y también saludar a la licenciada Miriam Guanuche Campoverde, quien está también sintonizándonos, así como Korsberg Wilders, quienes nos han puesto unos comentarios, ¿no? Voy a leerlos para que podamos conversar acerca de estas preguntitas que ellos tienen. Nos dicen: mucha gente se confundió en la pregunta porque estuvo formulada desde el interés del colectivo. Es uno de los criterios que nos han puesto. Y otro también, si los ciudadanos se unen para recolectar firmas y piden una nueva consulta sobre todo en la provincia donde se lleva a cabo la explotación y piden la consulta solo en esa provincia, ¿qué considera que usted es viable? Esas son las dudas que tienen quienes nos están escuchando, ¿no? El tema, primero, de lo que menciona un interés del colectivo. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno, como les contaba al inicio, la pregunta fue redactada hace 10 años por nuestro grupo de abogados de esa época, y fue el único interés que tuvo esa pregunta es que el pueblo ecuatoriano pueda decidir si dejar o no el petróleo del Yasuní Tete en el subsuelo, y bueno, por eso está formulada solo para esa zona, porque recordemos que ahí se inició, en ese año, se declaró de interés nacional la explotación petrolera del bloque 43, y esto, bueno, los términos legales, y eso como ya decía antes, lo más técnicos, digamos, son parte también de ese mundo de lo legal, por una parte. Y por otra parte, bueno, la consulta, como también ya lo explicaba antes, esta consulta popular fue a nivel nacional porque la explotación petrolera en el Yasuní Tete fue declarada de interés nacional. Entonces, no, digamos, no se podría bajar esta consulta popular haciéndolo de una manera más local o regional, digamos. No hay forma, digamos, porque es una declaratoria de interés nacional y por tanto también en ese mismo ámbito se hizo la consulta popular. Entonces no hay como, digamos, hacerlo de manera más regional, porque la explotación petrolera del Yasuní Tete es de interés nacional. Y perdón que te complemente ahí también, yo ponía esto ayer en mi Instagram. Si se trata de consultar a los que viven ahí, entonces consultemos a los Tagaeri y a los Taromenani, a ver si podemos consultarles a ellos, porque claro, el comentario común es consulten a Orellana, Pastaza, etcétera, o a la gente que vive ahí. Ya, hablemos de la gente que vive ahí. Entonces, Tagaeri y Taromenani, consultémosles. ¿Cómo les consultamos a ellos? No hay manera, no hay forma, ¿no? Eso que señalas, Paul, es súper importante porque de hecho eso también ya es, digamos, ha habido una discusión en lo jurídico igual bastante amplia y es importante resaltar que, claro, digamos, en el Yasuní viven diferentes pueblos, ¿no? Pueblos de reciente contacto, pueblos quichua, pueblos guaraní de reciente contacto, colonos también, pero también viven los pueblos aislados. Y justamente hay un principio de como no hay cómo preguntarles a ellos, porque son pueblos aislados, a los que no hay cómo preguntarles,
se tiene que partir del principio siempre de que ellos están aislados y han decidido aislarse justamente porque no quieren contacto con nosotros, ¿cierto? Por eso viven aislados y por lo tanto hay el principio justo de que hay que respetar ese estado de aislamiento en el que ellos viven y por lo tanto cualquier tipo de actividad extractiva puede vulnerar ese estado de aislamiento en el que ellos están. Por lo tanto, ni siquiera si se cumpliera la norma en este país y la Constitución, ni siquiera debió de dar nunca una consulta popular, porque en esa zona nunca debió de darse una licencia para explotar el Parque Nacional Yasuní, específicamente hablando del bloque 43, porque de esto estamos hablando ahorita por la consulta popular. No se debió de ni siquiera declarar de interés nacional, porque como les dije, en el artículo 57 de la Constitución del Ecuador dice claramente: en el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado garantizará sus vidas y precautelará, y bueno, sigue el artículo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca debió de haber actividad petrolera ahí. Pero como les decía antes, recordemos que lo que pasó para que se dé la declaratoria de interés nacional y para decir que no estaban vulnerando este artículo de la Constitución, lo que hicieron es que el Ministerio de Ambiente tenía unos mapas, ¿no es cierto?, en donde un pueblo, se había detectado la existencia de un pueblo justo en el bloque 43. Lo que hicieron es que enseguida cambiaron los mapas y le bajaron la existencia de este pueblo más al sur, ya en la zona intangible, y dijeron, bueno, ya no hay pueblos de ahí, entonces sí podemos explotar. Como si los pueblos se movieran desde un escritorio en una oficina del Ministerio de Ambiente. No, además se conoce que los pueblos aislados son pueblos que no es como nosotros que tenemos nuestra casa y vivimos los 25 años en la misma casa o no, tenemos como un lugar donde siempre vivimos fijo. Son pueblos que se conocen que van caminando por el territorio del Yasuní ampliamente porque van en busca, ¿no es cierto?, de diferentes que se van produciendo en diferentes épocas del año, ¿no? Entonces tampoco se puede decir aquí viven sí y acá no. Y peor aún, cambiando los mapas cuando ya había evidencia de que sí habían pueblos aislados en el bloque 43. Y eso es lo que se hizo en el 2013. Se les borró del mapa, como si fueran cosas, ¿no? Y no pueblos vivos que están habitando constantemente y que se están moviendo por el territorio. Entonces, incluso más allá de esta consulta popular, la actividad petrolera en la zona es ilegal. Además, también es importante recordar que justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no nosotros de Estados Unidos, sino la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos del organismo máximo de derechos humanos de la región, ya dijo al Estado ecuatoriano que con la actividad petrolera en esta zona está poniendo en riesgo la vida de los pueblos aislados y que de seguir así el Estado ecuatoriano podría estar cometiendo el delito de etnocidio, ¿no? Porque podría terminar con la vida de estos pueblos. Interesante todo lo que quienes nos están sintonizando, justamente ya para los que siempre nos preguntan, justamente era este programa muy importante para que la gente conozca de quienes están de cerca, quienes han llevado este proyecto, quienes han iniciado su camino justamente de lucha por la conservación y que nos cuenten de la mano, sí, de la mano de sus experiencias y que nos expliquen un poquito de todo el proceso, la base legal que hay. Entonces, para que no estemos un poquito confusos en este tema y que tengamos clara la importancia de conservar este ecosistema. Pero ahora, los datos que tenemos actualmente, ¿no? Mayoritariamente el sí ha ganado, ¿no? En esta consulta hemos decidido que el petróleo que existe en este bloque bajo tierra, en el Yasuní, se quede ahí. Hay resultados llamémoslo así, contradictorios, ¿no? Que específicamente en la zona, digámoslo así, a nivel regional o local, se contradicen con lo que podría la voluntad de la ciudadanía a nivel nacional. ¿A qué crees que se debe? ¿Hubo confusión, poca información, que justamente en ciertas provincias amazónicas, donde tienen más incidencia, justamente o son consideradas área de influencia directa,
hubo resultados que, digámoslo así, no eran esperados, ¿no? Sí, bueno, hay varios factores ahí y uno de los primeros es que hay que recordar que la campaña por el no se hizo desde un terrorismo económico. Incluso se llegó a decir que la actividad petrolera con esta consulta popular no solo se iba a detener en el bloque 43, que es un bloque de tantos bloques que hay en la Amazonía ecuatoriana, norte, ¿no? Sino que iba esto a afectar a varios bloques y que se iban a cerrar varios bloques de petróleo, ¿no? Eso se llegó a decir en esta campaña por el no. También se llegó a decir que se iban a, ¿no es cierto? Recordemos, a perder 1.200 millones si se dejaba de extraer el crudo del Yasuní TT, cuando era muchísimo menos, y en verdad lo que se va a perder, digamos, es del 0.5% del presupuesto general del Estado. Es decir, es una cifra muy, 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 muy pequeña, ¿no? Que además ese valor se lo podría sacar muchísimo más. Se podría sacar el 20% del presupuesto general, es decir, muchas veces más de lo que se va a perder el Yasuní, solo si el gobierno ecuatoriano deja de dar beneficios tributarios a las empresas más ricas de este país. Y no hablamos de subir impuestos, no, a nadie. Solo de que la gente que más tiene, que más factura en este país, pague lo que le corresponde. A nosotros, a los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto?, nos toca pagar nuestros impuestos de diferentes formas, pero a las grandes empresas en este país no se les está cobrando lo que les corresponde, ¿no? Y solo de ahí ya se puede obtener lo que sale del Yasuní TT. Sin embargo, se metió este miedo bastante en la zona. Incluso nos han llegado a nosotros comentarios súper graves que a muchas personas que trabajan, ¿no es cierto?, en esta industria, se les pidió incluso que lleven al día siguiente una foto con su voto, ¿no?, para verificar que votaron por el no. Entonces también sabemos que hubo bastante amenazas también, ¿no? Para que la gente vaya y vote por el no, porque si ustedes ven también, y no la hemos sacado nosotros como Yasuní, sino son videos que han corrido en redes sociales de gente de la zona que decía, ¿no? Yo voy a votar por el sí, porque nos dejan contaminado, dañan, pero además encima más aquí no tenemos empleo, ¿no es cierto? Estamos desempleados. Y se vendía mucho también el dato de que se van a perder ni sé cuántas decenas de miles de empleos, hablaban además. Algo que también era totalmente irreal, ¿no? Y la realidad es que, viéndolo desde lo concreto, es que las zonas más pobres de este país, las provincias que incluso son más pobres que otras provincias en el Ecuador, son las provincias amazónicas de donde históricamente se ha extraído petróleo, ¿no? Entonces es una falsa que el petróleo ha llevado riqueza o desarrollo a estas poblaciones. Digamos, los que se han enriquecido en este país con la industria petrolera han sido obviamente las empresas y también mucha plata. Como vemos, en este país se ha ido a la corrupción, la plata del petróleo. Los casos más conocidos de corrupción y eso siempre están asociados a la industria petrolera, ¿no? Pero bueno, pese a eso se hizo una campaña bastante desde el miedo. Incluso se llegó a decir, no sé si se acuerdan, que con esta consulta, si ganaba el sí, iba a peligrar la dolarización del país, por ser un bloque que además correspondía a un porcentaje muy, muy bajo de ingresos, ¿no? Que además ese porcentaje que ya es bajo iba a ir bajando de continuar la explotación petrolera, porque el crudo del Yasuní TT es un crudo de muy mala calidad. Y una vez más, eso no lo dijimos los ecologistas, lo dijo el propio ministro Santos Dalvite, que dijo el crudo del Yasuní TT es un crudo no comercializable porque es una melcocha, parece una brea y es muy difícil sacarlo, ¿no es cierto? Pero además requiere otros costos, ¿no? Entonces, pese a eso, igual se metió un terrorismo económico. Y claro, ahora no nos sorprende que este mismo señor que reconoció que el crudo del Yasuní TT no es bueno, ahora fue el primero que salió a decir que no va a reconocer los resultados de la consulta popular, ¿no? Desde una total ignorancia de la ley. No sabemos cómo este señor es ministro cuando no sabe ni se ha leído, creo que la constitución del país, ¿no?
claro que al día siguiente por eso el gobierno tuvo que salir enseguida a sacar un comunicado diciendo que sí iban a cumplir la voluntad popular, pero en un principio este señor dijo que no lo iban a hacer, además no viendo los impactos que eso puede tener, no solo ya no hablamos del ex-UNI, sino hablamos de la democracia de este país, porque si el día de hoy cualquier gobierno decide no cumplir con los resultados de una consulta popular, seguramente mañana no va a cumplir con los resultados de una elección. Entonces es muy grave que no se respete la voluntad popular, porque estaríamos hablando de una profunda crisis democrática. Totalmente, sí. Totalmente. Fíjate, se escuchaba cada cosa, que el Perú se va a llevar el petróleo, tantas cosas que se escuchaban, ¿no? Y muy a pesar de eso, no sé si habrá personas que habrán votado o no. Yo me pongo a pensar, ¿no? Si habrán personas que habrán votado o no pensando en que el Perú se va a llevar el petróleo. Probablemente sí. Bueno, vamos a la sección de lo que la gente opina, Elizabeth. Okay. Porque a nosotros nos interesa conocer tu opinión y tu pensamiento. Presentamos el segmento Lo que la gente opina. Muy bien, el día de hoy salimos a consultarle, a preguntarle a la ciudadanía. ¿Mantener el petróleo del Yasuní TT es mejor negocio? Y estas son las respuestas que nos han dado. Hola, buenos días. Respecto al tema de la pregunta del petróleo, de mantenerlo bajo tierra o no, yo soy de las personas que pienso que deberíamos extraerlo, porque no podemos darnos el lujo de, habiendo tantos problemas a nivel nacional, problemas para ayudas sociales, para construcción de obras, tanta cosa, no podemos darnos el lujo de dejarlo bajo tierra y pudiéndolo extraer. Obviamente extrayéndolo de una manera responsable y para con eso ayudarnos, el gobierno mismo se ayude en tantos temas que se puede invertir con ese dinero, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Y pues mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra es mejor negocio, pues sí, porque lo que tenemos ahí en ese pedacito de tierra no tiene precio. Lamentablemente a veces nos dejamos llevar por lo mundano, por las cosas que están superficiales, pero lo que en realidad no tiene precio es la flora, la fauna que tenemos, y para mí sí, debemos conservarlo porque es lo mejor. Bueno, estos son algunos de los comentarios, de las opiniones que nos han dado. Tenemos los dos aspectos, ¿no? Ya sabemos quién votó por el sí, quién votó por el no. Pero justamente quizás las aclaraciones que se están dando, y como dice la campaña, ¿no? La campaña que se dio, esto del Perú, que el tema, lo que vamos a perder por no explotar, quizás influyó mucho en que la gente se forme estos criterios, ¿no? Con respecto a que quizás para unos es mejor sacar lo que hay, bueno, y los que votaron por el sí, no, pues siempre va a ser para nosotros mejor conservar. Esto, Paul, es lo que opina la gente. Entonces, sí, interesante, siempre es bueno escuchar a la gente, sus criterios, sus opiniones. Ajá. Antonella, ¿qué le está diciendo el Ecuador al mundo con esta votación que hemos tenido, con estos últimos resultados? Eso es muy importante porque básicamente el pueblo del Ecuador está dando un ejemplo al mundo. Y es que, bueno, vemos que todos los años, desde muchos años, los diferentes gobiernos de los países a nivel mundial se reúnen cada año en las COPs, las llamadas cumbres del clima, ¿no es cierto?, para hacer frente y dar soluciones al tema del cambio climático. Pero lo que pasa en estas COPs es que es muy difícil llegar a acuerdos, o se llegan a acuerdos que no son suficientes para combatir el cambio climático. Y el cambio climático ya no es algo que cuando hace 10 años, cuando nosotros comenzamos con esto, era algo que, bueno, va a venir en el futuro, ¿no? Ya no es algo que ya nosotros, incluso como ecuatorianos y ecuatorianas, ya lo estamos viviendo. Y lo vemos, ¿no es cierto?, justamente en las inundaciones, en los deslaves, ¿no? Y, bueno,
cada año se reúnen los gobiernos para dar soluciones frente a estos desastres climáticos que cada vez son más. Pero nunca llegan las soluciones ni son reales, y lo que pasa es que el cambio climático sigue avanzando y nadie está tomando acciones directas y reales. Y ahora lo que hizo el pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto es que dio un paso en concreto, en firme, a favor de la lucha contra el cambio climático desde el pueblo. Entonces el mensaje que estamos dando al mundo es: no podemos sentarnos de esperar que los gobiernos tomen acciones contra el cambio climático, sino lo tenemos que comenzar a hacer los ciudadanos, porque tenemos que pensar si el día de mañana queremos agua, aire limpio, ¿no es cierto? Si para las futuras generaciones queremos dejar eso, porque si esperamos a los gobiernos de turno, no va, mañana, en unos años, ¿no es cierto?, no va a haber planeta posible. Pero si comenzamos el pueblo a organizarnos y a tomar acciones, podemos comenzar a combatir el cambio climático. ¿Por qué es esto? Porque, digamos, que tiene que ver la consulta popular del Yasuní con esto, y es que los científicos, no lo hemos dicho los ecologistas, sino los propios científicos, es que para combatir el cambio climático es importante dejar ya en el subsuelo una parte de las reservas petroleras, ¿no? No seguir extrayendo. Es muy importante, ¿no es cierto?, las acciones que nosotros podemos hacer día a día, reciclando, reutilizando, ¿no es cierto?, reduciendo también el consumo, son muy importantes. Pero si nosotros hacemos eso de manera individual, pero a la par, se sigue extrayendo el petróleo como siempre, se sigue generando gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, en el planeta, y esto sigue generando que se caliente el clima, que las temperaturas cambien, más huracanes, ¿no es cierto?, inundaciones y todo eso. Entonces, por eso es tan importante esta consulta popular, porque decide dejar el petróleo del Yasuní en el subsuelo, y con esto se convierte el Ecuador el primer país que primero hace una consulta popular a nivel nacional convocada desde el pueblo por un tema de petróleo, pero también se convierte el primer país que decide dar un paso concreto y real a favor de la lucha en contra del cambio climático desde el pueblo, ya que el gobierno del Ecuador, ni siquiera los otros gobiernos de los otros países están tomando acciones reales y concretas frente a una crisis que ya le estamos viviendo, que no es algo que, no es una historia que nos ha contado, no, nosotros ya lo estamos viviendo con el deslave, ¿no es cierto?, de la UCI, con el deslave que hubo aquí, el aluvión que hubo en La Gasca, con las inundaciones en Esmeraldas, en Guayaquil, ¿no? Eso es el cambio climático. Chévere. Que viene un fenómeno del Niño también, dicen. Sí. Más fuerte, ajá. Dale. Sí. Tenemos una pregunta más que nos llegó vía WhatsApp. Justamente yo creo que es en relación a lo que va a pasar ahora, ¿no? La pregunta es, ¿con qué dinero van a pagar el retiro de las instalaciones petroleras o de un soplo desaparecerá todo? Ya nos había explicado que son básicamente un año calendario, se volverían en hasta el 2025, porque no constan los días, no se toman en cuenta ni los feriados, ni los sábados y domingos. Entonces, ¿cómo va a ser el retiro de todas las instalaciones que están en el lugar? Sí, eso es súper importante, primero porque, claro, es más de un año, en efecto, el retiro, pero además es un retiro progresivo. No sé, es imposible retirar una maquinaria tan grande petrolera de un soplo, o sea, de un día al otro, de un instante al otro, ¿no? Esto tiene que darse a partir de un proceso de retiro, ¿no es cierto?, progresivo. Eso es una cosa. Y la otra, justamente lo que se decía de la plata, todo proyecto extractivo contempla después un plan de salida y de remediación ambiental. ¿Por qué? Porque, y eso es importante resaltar, por eso me parece muy importante esta pregunta, porque a nosotros como ecuatorianos, como un país petrolero, se nos vendió el cuento de que el petróleo en este Ecuador es infinito, ¿no es cierto? Que siempre vamos a tener petróleo. Y eso es totalmente falso. Las reservas petroleras, incluso ya lo han dicho los académicos y científicos, ya se están acabando en este país. Y por tanto, también las reservas petroleras en el Yasuní en algún momento se iban a acabar. No es que era algo que nunca iba a pasar. Y dentro de eso estaba ya contemplado también, en unos años, lo que está pasando ahora es que se adelante ese retiro, es que tarde o temprano la maquinaria de la zona y también el tema de la reparación ambiental se iba a tener que dar en la zona. Lo que pasa ahora con la consulta popular es que se adelanta.
Entonces, es un presupuesto que estaba ya contemplado cuando se inició la explotación petrolera en el Yasuní TT, porque todo proyecto extractivo tiene que después pensar en un plan de retiro y de remediación, porque como les digo, el petróleo en ningún campo es infinito, las reservas se agotan y se acaban, y tiene que salir la petrolera. Interesante, yo creo que está clara la respuesta para quien nos ha consultado. Y una pregunta más, ¿no? Ya viéndolo desde justamente, ¿quién, de parte del colectivo, de parte justamente de los Yasunidos, habrá algún tipo de veeduría para ver que todo este cierre, tanto la salida de la maquinaria como el cierre y remediación de esta zona, en caso donde ya están instalados toda la maquinaria, ¿habrá un tipo de veeduría de parte de ustedes, de parte de los que están relacionados, para que quizás la autoridad competente, en este caso el Ministerio del Ambiente, cumpla un control efectivo, porque llamémoslo así, efectivo, para que se dé el cierre y la remediación inmediata? Así es, para nosotros la lucha por la defensa del Yasuní TT no termina con la consulta popular, se termina una etapa muy importante de 10 años que nos ha costado bastante energía a nosotros como activistas. Ha sido muy fuerte también enfrentarnos a las instituciones del Estado que no nos han querido reparar nuestros derechos vulnerados en el 2014. Y ha sido un periodo de 10 años muy fuerte, pero termina este periodo. Pero para nosotros ahí no termina la lucha, empieza otra etapa de la lucha. Y es justamente esta etapa en donde nosotros, como Yasunidos, pero también con los otros colectivos que han sido parte de esta campaña y además con toda la ciudadanía que votó sí el 20 de agosto, tenemos que empezar un proceso de veeduría para velar por los votos de la población ecuatoriana, para que se haga de mejor manera el retiro, ¿no es cierto?, de la infraestructura, pero además que se haga la remediación de la manera correcta, ¿no? Y para eso nosotros como Yasunidos, como siempre hemos planteado propuestas y alternativas desde la sociedad civil, también nos estamos convocando en un sector más amplio, con gente de la academia, con expertos, ¿no es cierto?, que pueden pensar, y para poder pensar colectivamente justo planes de la mejor forma para que puedan salir las actividades en la zona, ¿no? Y desde ahí también proponer, ¿no es cierto?, las mejores formas para que este retiro sea el adecuado, y también el tema de la remediación ambiental. Entonces vamos a ser veedores y también vamos y queremos ser parte de esto, ¿no? También justamente pensando en las alternativas, ¿no? Entonces, digamos, sí, solo ha terminado una etapa de la lucha, pero la defensa del Yasuní sigue. Antonella, hay un tema que a mí me preocupa y que se ha planteado, digamos, un poco, no sé si desde qué sector, pero me parece que es válida un poco la preocupación. O tal vez yo estoy dimensionando mal, tal vez lo que puede pasar. Pero hay quienes dicen que la presencia de las empresas petroleras en el sector garantizaba cierto control de parte de militares, policías y otros, para que no se desarrollen actividades de extracción, maderera, fauna, tráfico de especies, orquídeas, etcétera. ¿Están visualizando esto ustedes desde el colectivo? ¿Cómo lo están mirando? ¿Es algo real? ¿Es algo que podría pasar? ¿Cómo se puede controlar? ¿Qué alternativas podemos dar frente a esta situación? Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, no, es muy importante este tema porque en la campaña igual se nos dijo mucho que, claro, si salía la empresa petrolera, la zona iba a quedar totalmente botada y que por tanto las actividades ilegales, como la extracción, por ejemplo, de madera, se iba a incrementar porque se iban a quedar territorios vacíos. Y primero hay que recordar que en el Yasuní no es un territorio botado. En el Yasuní habitan pueblos y diferentes pueblos. Eso es importante, una. Segundo, no es responsabilidad de la petrolera garantizar que en la zona no hayan actividades ilegales, porque es una empresa, no es del Estado.
incluso aún estando las empresas extractivas en el Yasuní TT, hay bastante, lastimosamente, actividades ilegales, como la extracción de madera, ¿no es cierto?, de cedro específicamente, que es una madera muy apetecida en la zona. Entonces, tampoco es que las petroleras han garantizado eso, pero además es importante resaltar que no es deber de las petroleras garantizar eso, es deber del Estado ecuatoriano, porque recordemos que que el Yasuní es un parque nacional, y por lo tanto el Estado ecuatoriano tiene que poner guardaparques en el parque para que cuiden en la zona. El problema es que, por ejemplo, justo en este gobierno, o me parece que fue en el anterior, se recortó bastante el presupuesto para guardaparques a nivel nacional, en varios parques, y eso ha sido un problema, obviamente, para estas áreas tan importantes que tiene el Ecuador. Entonces es importante eso, nosotros, como lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo, exigiendo que se den los presupuestos necesarios para la zona, como por ejemplo, para poner un buen equipo de guardaparques para que resguarden esto, porque esto tiene que haber, haya o no petrolera en la zona, ¿no? Esto es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de las petroleras. Es importante resaltar eso. Sí. Y gracias por la respuesta. Es necesario quizás entonces el tema de repensar nuevamente el fortalecer al Ministerio del Ambiente, a la autoridad ambiental responsable del Ecuador, y tal vez trabajar a nivel comunitario, digamos, también para fortalecer a las organizaciones, comunidades que están ahí para que pueda haber de alguna manera también, no sé si una especie de control, veedurías, etcétera, ¿no? Una última pregunta, Antonella, porque estamos ya casi con el tiempo. ¿Representa estos resultados de la última consulta una oportunidad para el Ecuador para empezar a construir un Ecuador post-petrolero del que tanto hemos hablado? ¿Es mejor hacerlo ahora? Totalmente. Es mejor empezar a hacerlo ahora, y por eso es tan importante que haya ganado el 20 de agosto el sí, porque, como les decía antes, las reservas de petróleo en este país se están agotando. Y el problema es que no podemos empezar a pensarnos en un Ecuador post-petrolero cuando ya no haya petróleo y ya no tengamos más de esos ingresos del petróleo, ¿no? Es mejor empezar a comenzar ahorita a pensarse en alternativas, en donde todavía quedan todavía reservas, ¿no es cierto? Pero además, justamente eso es lo importante de esta consulta popular, que como ya se va a dejar de extraer el petróleo de esa zona, el pueblo ecuatoriano, la sociedad civil, las organizaciones, los colectivos como Estados Unidos, ya estamos planteando alternativas para comenzarnos a pensar en un Ecuador postpetrolero. Y eso es lo importante de esta consulta popular, que nos dio el primer paso para empezar a pensar en estas alternativas, que igual iba a tocar pensarse en unos años más. Lo importante es que ahora lo estamos haciendo antes también desde una responsabilidad económica con el país, ¿no? No podemos esperar a pensar en alternativas a última hora, sino hay que hacerlos ya en este momento, porque son además alternativas que necesitan un proceso, ¿no? Entonces quizás es una especie de sacudón que necesitábamos justamente como para decir ya, empecemos, ¿sí o no? Elizabeth. Perdón, Antonella, disculpa, yo a veces. ¿Estás con el micrófono apagado? Perdón. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que decías. O sea, es importante porque nos obliga a los ciudadanos, pero sobre todo también al gobierno y a las instituciones del Estado a pensarse más allá de la economía petrolera extractivista. Así es, y ya yo creo que más allá de los miedos o temores o lo que la población que no votó referente al sí, esto es un paso, o sea, que vamos a pensar, es algo nuevo para nosotros, es algo nuevo para el Ecuador. Entonces, de aquí empieza pues un reto, cómo vamos como Ecuador dando este gran paso y a ver qué pasa a futuro en pro de la conservación y que todo se cumpla como la ciudadanía dijo, y que cuidemos justamente la democracia. Cuidemos la democracia porque la mayoría lo decidió así, ¿no? Se nos acabó el tiempo, Paul, y estuvo muy interesante lo que conversamos hoy día, ¿no? Sí, yo creo que aprovecho que está Antonella para comprometer a alguien más del colectivo, quizás en las próximas semanas,
queremos centrarnos en hablar únicamente de este Ecuador postpetrolero. ¿Qué significa? ¿Cómo dibujamos? ¿Cómo empezamos a construir? ¿Cómo lo visualizamos? Porque creo que esa es la tarea más grande y el reto más grande que nos queda ahora, ¿no? Entonces eso yo te pido ya desde ahora, Antonella, por favor, te voy a estar molestando, te vamos a estar molestando para que nos sugieras a alguien con quien hablar, tal vez Pedrito o no sé quién, tú nos dirás. Eso, muchísimas gracias, Antonella. Por supuesto, cuenten con eso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es importante darse el tiempo para ir digiriendo esta consulta popular, todas las interrogantes que se han dado también frente al tema. Y bueno, a las órdenes, igual muchas gracias a las personas que han seguido este programa. Gracias Paul, gracias Antonella. Y bueno, espérennos el siguiente lunes, Paul. Un gusto volver a verte y estar en un programa más contigo. De mi parte, Elizabeth Pauta se despide. Gracias, Antonella. Gracias, Paul. Muchísimas gracias. Yo también agradezco a Antonella, primero por darnos la oportunidad de conversar con ella un ratito, Elizabeth también allá, Jimmy, que está haciendo siempre controles allá en la radio y ayudándonos también para que salga al aire todo esto. Y sí, la próxima semana nos estamos viendo por este mismo canal y a esta misma hora y este mismo día. Un abrazo a todos, que tengan una buena tarde. Bye. Oh. Les damos las gracias por su sintonía. Agora Verde. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Agora Verde. Aquí termina su transmisión. Nos encontraremos la próxima semana, en este mismo horario. Aquí en la Z 106.9.